Shoichi Yokoi fue un soldado japonés de la Segunda Guerra Mundial que permaneció escondido por más de 30 años. Pensando que aún la guerra continuaba, él siguió en su posición de batalla, escondido para no caer presa de los enemigos. ¿Cuánto tiempo una persona puede estar escondida, con rencor en el corazón, con falta de perdón en su ser? Esto nos recuerda mucho a la historia de Adán después de haber pecado, cómo él se escondió. Pero lo interesante de esta historia es que Dios tomó la iniciativa de buscar y dar esperanza. Bienvenidos al resumen de la lección de escuela sabática, lección número 6 para este sábado 7 de noviembre. Vamos a ver el versículo de memoria a continuación que se encuentra en Marcos capítulo 10 versículo 52. Y nos dice Marcos capítulo 10 versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Como mencionamos, el título de la lección de esta semana es Más lecciones del Gran Maestro. Hemos dividido el contenido de esta semana en 3 puntos principales. En primer lugar, el no te escondas. En segundo lugar, el Maestro. Y en tercer lugar, fe y gracia. Vamos al primer punto que tiene que ver con esto de no te escondas, ¿verdad? Vamos al texto que mencionamos hace un momento. Génesis 3:9 nos dice: ¿dónde estás tú? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esta obviamente no era una pregunta por falta de información. No era que Dios no sabía dónde estaba Adán. Por supuesto, Dios sabía dónde estaba Adán. Nadie puede esconderse delante de los ojos de Dios. Pero esta pregunta era más una pregunta existencial, una pregunta reflexiva, una pregunta que podría entenderse como: ¿qué has hecho, Adán? ¿Qué pasó? ¿Por qué me has fallado? Aquí encontramos algo muy interesante del gran maestro, que mientras otros maestros cuando fallan los alumnos pues pueden alejarse y darle espalda, Jesús como maestro toma la iniciativa para buscar a aquellos alumnos que de alguna manera pues fallaron, traicionaron y fueron deshonestos. Esta no es la única historia en que vemos a alguien huyendo, sino que también recordamos la historia de Jacob. Después de haber engañado a su padre, después de haber robado la primogenitura, él huyó sin nada, pero lleno de culpa, por supuesto. Es en esa huida donde él se encuentra con Dios a través de un sueño en el cual ve una escalera que toca el cielo y la tierra y los ángeles como suben y bajan a través de esa escalera. Siglos más adelante Jesús utilizó esta narrativa para describir la misión que él tenía y se identifica a Jesús mismo como aquella escalera. Cuando leemos en San Juan capítulo 1 versículos 50 y 51 nos dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Si hacemos una comparativa entre el sueño de Jacob y la narración de Juan 1:5 y 51, pues llegamos a la conclusión equivalente de que aquella escalera con la que soñó Jacob se refería a Jesucristo. El único camino al cielo, la única conexión con el cielo es a través de Jesucristo. Él dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí encontramos otra vez a Jesús tomando la iniciativa y siendo nuestra única posibilidad de salvación, aquella escalera que nos conduce al Padre. Este texto de Juan 1:50 y 51 nos habla de que Dios conoce dónde estamos. Así como Adán pensaba que estaba escondido, así como Natanael pensaba que oraba y nadie le veía, pues al final descubren de que Dios sabe dónde estamos. Y lo hermoso de esto es que Dios sabe dónde estamos y Él sabe encontrarnos y sabe darnos esperanza también. El segundo punto, que tiene que ver con Jesús como el maestro, nos habla de una triste realidad, de un maestro rechazado. Nos dice el texto de Juan capítulo 1 versículo 11 lo siguiente: vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Qué triste es ser rechazado. ¿Alguna vez has sido rechazado? ¿Alguna vez has sido marginado? ¿Alguna vez te has sentido como que te excluyen de algún lugar o de algún círculo social? Pues imagínate, el maestro, el rey del universo, vino a esta tierra y fue rechazado.
Ahora, cualquier maestro podría decir, bueno, soy rechazado al total y al final pues ellos pierden, ¿no? Porque yo vengo a enseñarle muchas cosas. Pero Cristo no quedó de brazos cruzados, sino Él prosiguió con la misión que tenía para la humanidad. Y la misión es clara. En San Juan capítulo 1, versículo 29 nos dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este maestro tenía una misión única, Jesús. La única misión y más sagrada de salvar a la humanidad. Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Como nos dice Elena G. White, no hubo ni habrá, ¿no? Y Jesús dice aquí en el texto, Jesús es el maestro más grande que el mundo haya visto jamás. Es tan grande que Jesús no solamente enseñaba cuando se disponía en escena a enseñar, sino que Jesús enseñaba en cada momento, inclusive en los momentos que podríamos llamar accidentales. Se presentaba la oportunidad de Cristo para enseñar en cada momento, hasta en los reproches, aún incluso cuando parecía que las cosas estaban fuera de control, Jesús estaba dando enseñanzas, Jesús estaba formando, Jesús estaba discipulando a sus seguidores. El tercer punto tiene que ver con la fe y con la gracia. Y en esta semana hemos visto algunas historias, como por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículo 27, nosotros encontramos esta historia de la mujer sirio-fenicia, ¿verdad? Nos dice el texto de Mateo 15, 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Muchas personas han encontrado aquí en las palabras de Cristo y en este diálogo un poco de dureza. Lo cierto es que tenemos que leer esa conversación dentro del contexto. Cuando Jesús le dice que no es bueno quitar el alimento de los hijos y dárselo a los perrillos, debemos entender que Jesús está planteando delante de sus alumnos, como un profesor, una situación problemática en cuanto al desarrollo de la fe. Cristo está planteando de que había un problema cultural. Y él lo plantea y lo dice así. Mira, la cultura dice lo siguiente. Debemos recordar de que en aquel tiempo los judíos y los que no eran judíos o llamados gentiles así, no se llevaban. Algunos eran despectivos y no había un buen trato. Y ese término de perrillos era muy utilizado en ese contexto. Así que Jesús lo que hace es colocar el contexto sabiendo la fe de aquella mujer para dar una enseñanza a sus discípulos, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, bueno, la cultura y se entiende de que no es bueno de que quitemos la comida a los hijos para dar a los perrillos. Y Jesús está esperando la respuesta de aquella mujer porque tiene algo importante que enseñar. Y aquí ella responde con mucha fe y dice, pues aún de las migajas, aún de la gracia, aún de la misericordia puede alcanzar a nosotros. Y es aquí donde Jesús muestra como maestro de que su misión trasciende cualquier cultura. Y es que la cultura es parte de nuestros tiempos, pero el evangelio sobrepasa la cultura. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo será la cultura del cielo? Como dice el pastor Bullón, hablaremos un solo lenguaje, será el lenguaje del amor, ¿verdad? Otra historia muy interesante también es la que encontramos en Juan capítulo 8, versículo 11, en las palabras de Cristo al decir a aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio lo siguiente, cuando él le pregunta, ¿dónde están los que te condenan? Cuando ellos ya habían huido y habían salido del lugar, ella dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, este texto tiene que ser entendido dentro del contexto y los versículos adicionales. Es muy interesante notar el versículo 12, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dice a aquella mujer, ve y no peques más. Si nos quedamos hasta esa parte de la historia, pues en realidad no funciona así la vida cristiana. No se trata de ir y no volver a pecar. En eso no consiste la vida cristiana. La vida cristiana consiste en seguir a Cristo. Como lo definía algún pastor, el pecado es alejarnos de Dios. Así que por más buena intención que tengamos para nuestra vida y en adelante de construir la felicidad, si lo hacemos alejado de Dios, ya estamos yendo en la dirección contraria. Así que Jesús le dice a aquella mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero recuerda, yo soy la luz del mundo. Tienes que seguir a la luz y no hallarás tropiezo para tu vida. Aquí encontramos al Maestro, una vez más, mostrando la misericordia, el amor de Dios, sin dejar de lado lo importante que es la consagración y ser discípulos
de Jesucristo. Y la tercera historia la encontramos aquí en Marcos capítulo 10, versículo 47, nos dice lo siguiente: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Misericordia, esta palabra compuesta, son dos palabras en realidad que componen esta palabra misericordia, miseria, y nosotros sabemos qué significa miseria. Es algo que no tiene valor, es lo peor, y cordia, que es corazón. En otras palabras, misericordia es amar aquello que a los ojos de los demás o generalmente pensamos que no tiene valor. Y eso es lo que Dios tiene para con nosotros. Porque, para ser sinceros, cuando nosotros miramos a este corazón, cuando vemos lo que hemos hecho, a veces llegamos a la conclusión de que nuestra vida, o por lo menos nuestras esperanzas, son nulas en esta vida. Pero Dios nos mira con ojos de amor y coloca su amor en nosotros sin merecerlo. Eso es misericordia, y esa misericordia nos da la fortaleza para seguir adelante y para abrazar esa linda esperanza de que vamos a volver a ver a Cristo y que Él perdona nuestros pecados. Vamos a ir a la tercera parte, que tiene que ver con la aplicación, y aquí algunas preguntas para reflexionar. Primera pregunta: ¿qué lecciones importantes quería enseñar Jesús a los líderes religiosos que estaban acusando a la mujer adúltera? ¿Cuál era el propósito? Jesús estaba enseñando en cada momento, recuerden, Él estaba disertando clases en cada experiencia que acontecía. En segundo lugar, ¿por qué se escondieron nuestros primeros padres después de haber desobedecido al Creador? ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué ese acto de esconderse? ¿Y qué simboliza ese acto de esconderse de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que trae el pecado a la vida del ser humano, a la vida del creyente? Y tercera, comparte un momento en que Dios permitió ver más allá de los prejuicios de tu cultura y compartir el amor de Dios, ¿no? Comparte alguna experiencia que hayas tenido en la que ves el amor de Dios que va más allá de los prejuicios de cultura. Ahora que se habla tanto de racismo, de discriminación, ¿cómo tú puedes mostrar que el evangelio puede cambiar realmente a las personas? Tal vez tengas una experiencia, algo que contar. Tal vez Dios ha traído perdón a tu vida con alguien que pues estuviste muy resentido, o cómo Dios pudo reconciliar una pareja. No lo sé, puedas compartir en clase y así hablarnos de que el amor de Dios rompe cualquier frontera y cualquier prejuicio. Y lo último, vamos a los desafíos que tenemos cada semana. Número 1, orar todos los días. Sí, todos los días pasar tiempo al lado del Maestro. Además, tenemos que estudiar la Biblia diariamente, así como también nuestro folleto y lección de escuela sabática. Y finalmente, tenemos que compartir de Jesús. No solamente imitar al Maestro, sino que también compartir esa gracia y compartir a través de la enseñanza de la Biblia. Que el Señor nos bendiga, que nos acompañe, que podamos disfrutar de este sábado y sobre todo aprendiendo más a los pies del Maestro. Que Dios te bendiga y un feliz sábado.